Morí porque el hombre al que amaba se casó con su novia de la infancia. Después de 30 años de matrimonio, lo máximo que nos deseábamos el uno al otro era morir de mala muerte. Antes de morir, habíamos tenido una gran pelea. Antes de dar un portazo y marcharse, él echó veneno en mi té. Supe quién era el asesino en cuanto sentí los efectos del veneno. Me aferré a él hasta que volvió a casa. Entonces le apuñalé en el abdomen para que me acompañara al infierno. Pero en el momento de la muerte, le oí impedir a sus hombres que me mataran. Con sus últimas fuerzas, les dio instrucciones y dijo: dadle el antídoto que he encontrado para que se lo tome. Cuando yo muera, debéis seguir buscando a quien la ha envenenado. Cuando despierte, no le digáis a esta loca que he encontrado el antídoto para ella. ¿Lo entendéis? Cerré los ojos y derramé una lágrima. En el último momento, me di cuenta de lo equivocados que estábamos. Después de renacer, decidí cambiar radicalmente mi voluntariado al otro lado del océano. A partir de ese momento, el cielo era alto y el mar era amplio. No había lugar para mí en esos años. Así que lo dejaría a él y a mi amada para emprender un largo viaje a través de montañas y ríos. Cuando volví a abrir los ojos, estaba recostada en un cálido abrazo. Me acercaron a los labios una cucharada de sopa de jengibre. Giré la cabeza violentamente. Entonces me encontré con los ojos inyectados en sangre de James Mountbatten. Por un instante, ambos nos quedamos atónitos. Era el segundo día después de haber pasado la noche empapada bajo una tormenta, para obligarlo a casarse conmigo. Por otro lado, James obviamente no había cerrado los ojos en toda la noche. Tenía algo de barba en la cadena. James me dijo mientras me entregaba un vaso con una bebida: bébete eso. Al verme despertar, la preocupación de sus ojos se disipó. Después de empujarme, volvió a aparecer el familiar ruido de sables de su última vida. Abrí la boca con voz ronca. James. James respondió brevemente: abrázame otra vez. Él se sorprendió un poco y se levantó. James se alejó, pero al segundo siguiente, lo abracé por detrás. La tensión de sus músculos era muy evidente bajo mis palmas. James me llamó por mi nombre. Karina Cuthbert. Me agarró ambas manos con fuerza. Tus manos suaves deben agarrarse con fuerza para poder enfrentarte a todo. Lo sé, James. Me apreté contra su espalda durante un rato. Sentí su calor por última vez. Lo he descubierto. James dijo. ¿Lo has descubierto? Su resoplido denotaba todo su agotamiento. Siempre dices lo mismo. Karina. James me miró. Luego separó mis manos a la fuerza. Me empujó sobre la cama y se marchó sin mirar atrás, su espalda cerrando la puerta de un portazo. Parecía la última vez que nos vimos en una vida anterior. Bajé la mirada. Luego miré mi palma. Aún sentía su calor allí, pero él no lo sabía. Esta vez quería que lo entendiera de verdad. Yo era su hermana, la que había crecido con él. Era la hija de su último benefactor. Era la chica de al lado que siempre le había dado dolores de cabeza. Lo triste era que yo era la única, no su esposa. Cerré los ojos. Lo comprendí. Entonces decidí dejarlo ir. De repente, mi celular vibró. Era una llamada de uno de mis subordinados. Señorita Karina, hemos revisado la situación y las condiciones del lago Windermere. ¿No siempre ha querido celebrar su boda aquí? ¿Quiere cambiar el lugar de la boda? Respondí. Pregúntale a la SRA. Annette Digey. A ella también le gusta el mar. Si ella está de acuerdo, podemos cambiarlo. SRA. Karina, ¿estás segura? El secuaz pensó que había oído mal, porque usted es la novia. SRA. Karina. Respondí brevemente. A partir de hoy, no. Después de colgar el teléfono, llamé a mi supervisor, que me había guiado en mi proyecto de doctorado. Mi mentor me preguntó: ¿has tomado una decisión? ¿No te vas a casar? ¿Planeas irte al extranjero conmigo para un proyecto? Me miró durante un rato para asegurarse. Asentí con la cabeza enérgicamente. He tomado una decisión. No te preocupes. Nunca cambiaré de opinión. Mi mentor dio un suspiro de alivio. Luego firmó rápidamente el documento, porque temía que me arrepintiera. Aunque te estás graduando, en realidad ellos quieren que te quedes. Karina, debes saber que hay mucha gente solicitando este proyecto, pero no hay nadie que pueda reemplazarte. Karina, tu decisión es buena y acertada. Creo que has pensado bien las cosas. En cuanto al matrimonio, creo que puedes volver dentro de 3 años y entonces considerarlo. Estos pocos años no son nada. En ese momento me sentí un poco culpable. Originalmente, me querían para este proyecto. Querían que llevara mi nombre, pero yo siempre había estado obsesionada con James. Eso me hizo rechazar la invitación de mi mentor. El mentor no tuvo más remedio que buscar a otra persona, pero al final, no había ni una sola persona cualificada, lo que acabó retrasando el progreso de todo el proyecto. Había terminado de procesar los últimos documentos de mi oficina. Rápidamente ordené mi escritorio. Cuando terminé y estaba a punto de salir de la habitación, oí un grito familiar fuera de la puerta. Es evidente que he trabajado muy duro,
pero no esperaba que Karina quisiera quedarse con la cuota de repente. Todos mis esfuerzos de este mes han sido en vano, ¿sabes? Era Annette DJ. Apreté con fuerza el pomo de la puerta. La conocía como la amante secreta de James, la mujer que nos había impedido reconciliarnos durante 30 años. Me atreví a abrir la puerta de mi oficina. Una cara familiar apareció ante mí. Era James. Me miró con una sensación de opresión que nunca había sentido antes. Karina, devuelve lo que antes pertenecía a Annette. Miré la expresión de James, así como la de Annette detrás de él. Ella seguía llorando y sin aliento detrás de él. Negué con la cabeza. Lo siento, pero es imposible. ¿De acuerdo? La cara de James nunca había tenido una expresión tan incomprensible. ¿Qué quieres decir, Karina? Me quedé mirándolo en silencio. Él seguía intentándolo todo por Annette. Ya me has obligado a aceptar casarme contigo. ¿Crees que no sé que has organizado el lugar de la boda? Karina, ni siquiera vas a ir, ¿verdad? Solo lo haces para complicarle las cosas a Annette. Annette también se adelantó con los ojos en lágrimas. Karina, he trabajado muy duro para esto. Cuando me vaya, será imposible molestaros. Por favor, Karina, espero que tú también te sientas aliviada, dije en voz alta. Tú sabes si has trabajado duro o no. No puedes solicitar este proyecto. Annette. Annette se quedó paralizada al oír mis palabras. Sus ojos se enrojecieron aún más. Antes de solicitar este proyecto, quería que James la acompañara para que yo no pudiera impedírselo. Pero como me había hecho daño varias veces. James pensó en la amabilidad que mis padres habían mostrado una vez con la familia Mountbatten. Eso le hizo aceptar finalmente con renuencia. Annette decidió ir sola en un arranque de ira. Pero al final, estos meses eran más una apuesta. Los preparativos no se hicieron correctamente. En su vida anterior, no había tenido éxito en su solicitud. James, sin embargo, frunció el ceño. No es que le hayas dado una oportunidad. ¿Qué te hace pensar que no puedes solicitarlo? Por favor, danos la razón. Sacudió el documento, solo basándome en el hecho de que el Sr. Mateo, como mentor, ya lo ha firmado y sellado por mí. Karina, por favor. James apretó los 5 dedos. La decepción en sus ojos era sin precedentes. Pensaba que solo eras un poco caprichosa. Nunca esperé que fueras tan cruel. Ni siquiera te falta esta oportunidad. Karina, Annette pagó mucho para que llegaras a donde estás hoy. James siguió hablando largo y tendido. Mientras tanto, a mí no me importaba en absoluto. No pensé que llegarías tan lejos como a dejar libre un puesto para el Sr. Mateo con el fin de ponerle las cosas difíciles. Cuanto más hablaba, más irregular se volvía su respiración. Ahora me miraba con frialdad. Escúchame, Karina, aunque me hiciste aceptar casarme contigo a cambio de tu amabilidad, solo por este incidente, nunca te trataré como a mi esposa en mi vida. Lo sé, James, asentí con franqueza. Ya había vivido esto en mi vida anterior. James se dio la vuelta y se alejó. Tomó a Annette por el hombro y la consoló suavemente. No pasa nada. Annette, encontraré otra oportunidad para ti, ¿de acuerdo? Por favor, no estés triste. Esa mirada tierna, la había soñado innumerables veces en mi vida anterior, pero no pude conseguirla en mi vida anterior. Tampoco la conseguiré en esta vida. En mi corazón me decía, de verdad que debería irme. James, pensé que James no volvería a verme antes de la boda, pero no esperaba una cosa. Cuando volví a la sala de bodas que había reservado y abrí la puerta, me encontré con él a la altura de los ojos, sin esperar a que dijera nada. Me rodeó y se marchó con grandes zancadas. Todavía no me he recuperado. En ese momento, había un plato de sopa de jengibre en la mesa del comedor. La temperatura era perfecta. Por un momento, mi corazón se llenó de sentimientos encontrados. Recordé vagamente que en mi vida anterior, él también me cuidaba aunque no le gustaba. Sabía que era solo porque mi madre y mi padre querían que me cuidara bien antes de morir. Por eso, aunque discutíamos sin cesar, no dudó en donar 600 centímetros cúbicos de sangre cuando me lesioné y me ingresaron en el hospital, aunque acabábamos de decir que no volveríamos a vernos nunca más. Al segundo siguiente, yo fuera a ser atropellada por un coche. Él no dudaría en saltar sobre mí y empujarme fuera del camino. Solo estaba devolviéndome el favor con su vida. Por desgracia, yo siempre quise que también me diera su corazón, mientras bebía la sopa de jengibre, que quizá fuera la última vez que la probara. De repente recordé algo. Eché un vistazo rápido a la fecha y se me encogió el corazón. Dejé rápidamente el cuenco. Llamé a mis hombres y me puse los zapatos. Ide al callejón 6 de la calle 13. Seguía lloviendo mucho fuera. Salí corriendo sin siquiera coger el paraguas, confiando en mi memoria. Llegué al callejón donde violaron a Annette en mi vida anterior. Efectivamente, había una docena de hombres altos rodeando a una chica. No creas que no tienes que devolver el dinero porque tus padres están muertos.
Ya te he dado un plazo hasta hoy. ¿No puedes conseguir el dinero? Pues págamelo con tu precioso cuerpo. Grité. Parad. Golpeé en la cabeza al líder con una botella de cerveza. Luego agarré a Annette de la mano y corrimos hacia afuera. Oh, Dios mío, la lluvia mojaba y resbalaba. Annette cayó con fuerza al suelo. Tiré con fuerza varias veces, pero no conseguí levantarla. Por desgracia, la docena de hombres ya la habían perseguido. No había salida. Protegí a la persona que estaba detrás de mí. Corre, yo te sostengo. No puedo. Annette parecía asustada. Se abrazó a sí misma y temblaba. Grité con firmeza. Corre ahora. Luché por defenderme de los hombres que se acercaban. A pesar de mis 10 años de entrenamiento en taekwondo, no podía soportar el asalto de más de una docena de hombres que me rodeaban. Ordené. No puedo aguantar mucho más. Ve a buscar a la policía. Annette dijo en voz baja. Tengo mucho miedo. No puedo moverme. La voz de Annette temblaba como nunca. Apreté los dientes y di una patada al hombre para ganar un poco de tiempo. Me volví y traté de levantar a la persona con fuerza. Desgraciadamente, alguien gritó de repente y me empujó con fuerza. La hoja se clavó en mi cuerpo. Se me cortó la respiración. Oh, no. ¿Estás sangrando? El líder no esperaba que irrumpiera así. Era evidente que no quería montar un escándalo. En ese momento, la mano con la que sujetaba la empuñadura del cuchillo le temblaba un poco. Miré a Annette con los ojos muy abiertos. Ella se agarraba la cabeza y temblaba mientras me miraba. Lo siento, estoy muy asustada. Apretando los dientes, saqué violentamente mi cuchillo, me di la vuelta y lo blandí contra esas personas. Al principio, no quería montar una escena, pero al ver que estaba enfadado de nuevo, la docena de personas se asustaron tanto, que inmediatamente se dispersaron y huyeron en todas direcciones. Tropecé 2 pasos y casi no pude mantenerme en pie. La lluvia nublaba mi visión y todo se veía borroso. Parecía que se acercaban pasos rápidamente. Inconscientemente, extendí la mano en busca de apoyo, pero una fuerza enorme me empujó. Mi espalda se estrelló con fuerza contra la pared. Era James. Sostenía a Annette, que temblaba, en sus brazos. Luego me miró con los dientes apretados. Ya te prometí que me casaría contigo. Karina, ¿por qué sigues llevando a la gente a la extinción? ¿Quieres matar a todo el mundo? La herida se abrió con un dolor punzante. Me cubrí el pecho y tragué con dificultad un bocado de sangre. James, no soy lo que crees. James gritó. Cállate. Cogió a Annette con delicadeza. Nunca volveré a creer una sola palabra de lo que digas. Karina, nunca. James, por favor, ayúdame. Annette temblaba y se apoyó en sus brazos. James bajó la cabeza inmediatamente. En ese momento, sus ojos estaban llenos de dolor. James le dijo, no tengas miedo. Annette, te llevaré al hospital ahora mismo. Lo llamé suavemente. James, quería decir algo más, pero caí pesadamente al suelo. La sangre y el agua se acumularon en grandes charcos. Aturdido, solo podía ver la espalda de James. James abrazó a Annette con fuerza. La llevó al coche sin mirar atrás. Por mi parte, temblaba por el frío de la lluvia. Mi mano extendida cayó pesadamente sobre la sangre. Antes de cerrar los ojos, me pareció ver los coches de mis hombres y las luces intermitentes de la policía. Cuando volví a abrir los ojos, estaba tumbado en una cama de hospital. A través del cristal, el rostro de James desapareció en un instante. Cerré los ojos durante un rato. Solo pensaba que él aún recordaba que había prometido a mis padres, que siempre vendría a ver si había muerto o no. Aquellos asesinos fueron detenidos. La policía me dijo que, si no hubiera llegado a tiempo, Annette Digay habría sido arrastrada por ellos al Barrio Rojo para prostituirse. Yo lo sabía muy bien. Annette no pudo salvarse en su última vida. Cuando James llegó con sus hombres, ya la habían matado a golpes. Desde entonces, ha estado traumatizada física y mentalmente. Después de ver que James y yo nos casábamos, se suicidó desesperada. 30 años después de la boda, James sospechó más de una vez que aquella noche lluviosa fue obra mía, y cuando estaba enfadado, también confesaba un crimen que no era mío. Empujó nuestra relación aún más al abismo. Afortunadamente, se lo he devuelto. En la vida anterior, él utilizó su vida para protegerme, pero en esta vida, yo utilicé la mía para proteger a su amada. Cuando me desperté sobresaltada, solo para descubrir que era James quien sostenía el botellón de la infusión, me vinieron a la mente mis recuerdos. Cuando era niña, la primera vez que me dieron una infusión, escupí porque la medicina estaba fría. Desde entonces, cada vez que me daban una infusión, James me ayudaba a calentarla con la mano. En ese momento, nuestras miradas se cruzaron. Por desgracia, James evitó mi mirada. Dijo en voz baja, voy a cambiar el lugar de la boda al lago Windermere. Me quedé atónita durante un rato. ¿Ya lo sabes? Bueno, Annette me lo ha contado todo. De repente, el teléfono vibró. Era un mensaje de uno de mis subordinados. George, SRA.
Karina. La SRA. Annette ha aceptado ser la novia. Suspiré después de leer el mensaje de George. Dije en mi corazón, me alegro de que seas feliz. Tienes que saber que, mientras seas feliz, yo también lo seré. James me miró con duda en los ojos. Luego, rápidamente, volvió a su actitud fría de antes. Yo soy quien lo siente por ti, le respondí. No tienes que disculparte. Es mi propia decisión. Sonó el móvil. Las palabras de James se vieron interrumpidas. Vi el nombre de la persona que llamaba. Era Annette. James dijo, vale, ahora mismo voy. No tengas miedo. Colgó rápidamente el teléfono. James me arropó con la manta. Nos vemos en la boda. Asentí con la cabeza. No te preocupes, James. El regalo llegará aunque yo no esté allí. Se volvió en la puerta y me miró con el ceño fruncido. No bromees conmigo, Karina. Sonreí sin decir nada. James se quedó atónito. Luego apartó rápidamente la cabeza. Al mismo tiempo, mi mentor me envió un mensaje. SR, Mateo. El vuelo es esta noche. ¿Estás bien físicamente? ¿Quieres que te cambie el billete? Respondí a su mensaje. Karina. No hace falta. SR, Mateo. Iré enseguida. El día de la boda llegó rápidamente. James sostenía las rosas. Esperaba en silencio a que yo saliera del vestidor. Sabía que siempre le había disgustado esta boda, pero en ese momento, sentía un poco de expectación. No sabía cuándo había dejado de resistirse a esta boda. Quizás fue después de que Annette fuera rescatada. Ella confesó durante su declaración que yo no tenía nada que ver con los cobradores de deudas, pensando en el hecho de que él mismo había empujado a alguien bajo la lluvia, con sus propias manos. En ese momento, sus ojos estaban llenos de Annette. Eso hizo que ni siquiera se diera cuenta de que yo estaba gravemente herida. Después de eso, no pudo dormir en toda la noche. Al ver mi aspecto inconsciente, James temió varias veces que nunca volviera a abrir los ojos. Fue también en ese momento cuando juró cuidar de ella durante el resto de su vida. No tenía nada que ver con el amor. Solo era una forma de pedir perdón. Si ella quería casarse, entonces se casaría. A ella le gustaba el lago Windermere, así que lo hizo aquí. Aunque ella lo atrapara para el resto de su vida, él se resignó a su destino. La puerta del vestuario se abrió y James agarró con fuerza la rosa. Se vio un trozo del vestido de novia. Sintió que se le paraba el corazón. James. La tímida sonrisa de Annette apareció frente a él. Mientras tanto, James se quedó sin aliento. ¿Eres tú? Sí, soy yo, James. Annette dio un paso adelante tímidamente. Luego tomó el brazo de James. ¿Te gusta esta sorpresa? James se quedó en silencio. Entonces alguien se acercó a ellos. Señor James. Los hombres corrieron alegremente hacia ellos. Ha llegado el regalo de la señora Karina. James giró la cabeza. Una fila de Rolls-Royce estaba aparcada en la calle. En cuanto se abrieron las puertas, salieron rosas. Todo esto lo ha preparado la propia SRA. Karina. También hay una tarjeta de felicitación. James bajó la cabeza durante un momento. La bonita letra le sorprendió. Estas 9.999 rosas son el símbolo de que rezaré para que tú y tu amada viváis felices hasta que la muerte os separe. La tarjeta fue sacada de sus pliegues. El secuaz se quedó desconcertado. Señor James, ¿está bien? James tragó saliva. Su voz era ronca. ¿Dónde está ella? Los días en el extranjero fueron excepcionalmente ajetreados. También conocí a Ferdinand Mortimer. Era un compañero de estudios al que no había visto en 2 años. Todos los días hacía experimentos y escribía artículos para atraer inversiones. No fue hasta que conocí a James cuando me di cuenta de que llevaba aquí medio año. James, en aquella época, Ferdinand y yo viajábamos juntos. Cuando lo vi, incluso miré detrás de él con curiosidad. ¿Por qué no has traído a Annette cuando has salido a jugar? James abrió la boca y dijo, ¿por qué la dejaste casarse conmigo? Su voz grave y ronca me dejó atónito durante un rato, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. Fruncí el ceño. James me preguntó, es obvio que dijiste que querías que me casara contigo. No, mirando los ojos enrojecidos de James, finalmente respondí a su pregunta. ¿No sabes que he cambiado de persona? Él respondió, ¿cómo iba a saberlo? Fue entonces cuando me di cuenta del gran malentendido que había habido cuando nos vimos por última vez antes de marcharnos. James, sé que no quieres casarte conmigo. ¿Quién ha dicho eso? Me agarró por los hombros. Yo nunca he querido huir del matrimonio como tú. Ferdinand dio un paso adelante y dijo, oye, hermano, tú. James parecía molesto. Quítate de en medio. Ferdinand intentó separarnos, pero James lo miró con una mirada feroz. Levanté la mano para calmar a Ferdinand. Por desgracia, James volvió a mirar a Ferdinand con ira. Bajó los ojos hacia mí. Esperaré a que termines tus 3 años de estudios. Vuelve, por favor, y nos casaremos. ¿De acuerdo? Aparté suavemente sus 2 manos. James,
Es imposible que estemos juntos. ¿Por qué? Su respiración era entrecortada. Antes no querías otra cosa que casarte conmigo. No, ahora estoy dispuesto. Karina, no voy a cambiar en el futuro. Le respondí con firmeza. Es mejor que no. James, tienes que saber que hay cosas que no se pueden cambiar. En los 30 años de mi vida anterior, ¿qué tácticas no había utilizado? Pero al final, todo había sido un desastre. Algunas personas podían ser amigos y confidentes, pero no podían ser amantes. Mi relación con James era la prueba viviente de ello. Levanté la mirada y lo miré a los ojos. En el momento en que vi sus ojos enrojecidos, me quedé atónita. Nunca había visto una expresión tan dolorida en el rostro de James. ¿Entonces me estabas tomando el pelo cuando lloraste y me pediste que me casara contigo? Respondí. Si tú lo crees, lo es. No iba a darle explicaciones. Era mejor dejar que pensara eso y luego rendirse por completo. Volvería con la persona que realmente ama. James, fui reasonable en el pasado. Estoy aquí para pedirte perdón. Espero que a partir de ahora no volvamos a vernos. Agarré a Ferdinand del brazo. Afortunadamente, él lo entendió enseguida y se dio la vuelta conmigo para marcharnos. Antes de subir al coche, no pude evitar mirar atrás. James seguía allí de pie. Me miró fijamente. Una pizca de renuencia creció en mi corazón, pero aún así giré la cabeza y me metí en el coche. Sabía que, aunque nos casáramos, seguiríamos siendo la misma pareja resentida que en nuestra última vida, pero no esperaba que James no se marchara. Al día siguiente, cuando bajé las escaleras, vi una figura familiar justo al llegar al vestíbulo. James estaba sentado en una silla. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos, como si no hubiera pegado ojo en toda la noche. En cuanto me vio, se levantó rápidamente. Le pregunté, ¿qué haces aquí? Él respondió, solo quería verte. Karina. Me di cuenta de que su voz sonaba cansada, pero intenté ignorarlo. Estoy bien, James. Será mejor que vuelvas a casa y cuides de Annette. Es tu esposa. James respondió, no estoy casado con ella. Me quedé atónita y me di la vuelta. Entonces tampoco tienes nada que ver conmigo. No te preocupes. El favor que mis padres le hicieron a la familia Mountbatten ya lo has pagado conmigo. Pero durante un tiempo después de eso, cada vez que bajaba las escaleras, podía verlo desde allí. Me impacienté un poco. Vuelve. No hay forma de que vaya a ninguna parte contigo. James respondió, no pasa nada. Karina. No me importa. Se sentó allí. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho. A mis ojos, parecía solitario. James explicó, no te molestaré. ¿De acuerdo? Solo quiero verte una vez más. Pero la gente va y viene por el vestíbulo. Todos me preguntan. Me lo estás poniendo difícil. Me miró con sus ojos color melocotón. Finalmente, asintió con la cabeza y se levantó para marcharse. Más tarde, no apareció en el vestíbulo, pero había un Ferrari abajo, en el apartamento. Cada vez que pasaba por allí, lo veía sentado en el coche. Me miraba con expresión solitaria cuando pasaba. Me daba un poco de dolor de cabeza. Estaba claro que esas dos personas no eran compatibles en sus vidas anteriores. Pero después de que uno de ellos ayudara al otro en esta vida, ¿por qué el otro seguía insistiendo? Aunque era evidente que no había ninguna esperanza de volver a estar juntos como antes. Llamé a la ventanilla de su coche. Vuelve a tu país, James. No pienso volver contigo mientras estés aquí. James respondió con firmeza. No voy a volver. Karina. El nudo en su garganta se movió ligeramente. Tienes que saber que me costó mucho esfuerzo encontrarte. Cuando esos ojos me miraron, su mirada era tan profunda que mi corazón dio un vuelco. Esto era algo que también había hecho en su vida anterior. Esto me hizo preguntarme, ¿también ha renacido él? Pero si también ha renacido, ¿no debería haberse casado con Annette enseguida? Respiré hondo. Luego dije, no me importa lo que quieras hacer en público, James. No puedo controlar lo que quieres hacer, pero espero que no te metas en mi camino. ¿De acuerdo? Sus ojos se iluminaron y asintió con la cabeza. De acuerdo, Karina. Al día siguiente, llamé a Ferdinand para que me recogiera. Cuando vi a Ferdinand abajo, salió inmediatamente del coche. James dijo, Karina, espera. Ferdinand y yo nos dimos la vuelta. Parecía querer seguir adelante, pero pensando en las palabras que me había prometido, detuvo sus pasos. Me preguntó, ¿te vas con él? Asentí con la cabeza. No me siento cómoda sola cada vez que te detienes aquí, James. Me siento mejor si mi hermano mayor viene a recogerme. Pero Karina, me llamó apresuradamente cuando estaba a punto de marcharme. No quieres ir con él así, ¿verdad? Al ver su pecho ligeramente agitado, estaba bastante segura de que él también había renacido. En mi vida anterior, James y yo nos odiábamos. No podíamos entrar en el corazón del otro. Por eso, él tenía una confidente fuera. Mientras tanto, yo también desarrollé una confidente. Era Ferdinand. Después de caer en desgracia, tuvo un cambio repentino de opinión y yo,
como antigua compañera de estudios. Le tendí la mano y le ayudé. Desde entonces, ha sido mi asistente. En innumerables noches en las que James me hacía daño, él era quien me escuchaba llorar hasta que me quedaba dormida. Ferdinand Mortimer y yo nunca hemos traspasado los límites, pero eso no impedía que James lo mirara. No se trataba de posesividad, solo de la dignidad de un hombre. Ferdinand tampoco ha rechazado nunca a James. Aún me recordaban unos años antes de mi muerte, e incluso llegaron a intentar seducirse mutuamente. Mientras curaba las heridas de Ferdinand, vi la tristeza y el desánimo en sus ojos. En ese momento, dejé escapar un profundo suspiro. Si no quieres, puedo divorciarme de él. Ferdinand se puso nervioso por un momento, pero cuando las palabras salieron de su boca, se convirtieron en un suspiro. Soy una persona humilde. Me gusta poder acompañarte así. En el futuro, intentaré no hacerte preocupar. La yo actual miró la forma en que James miraba a Ferdinand. Era igual que en mi vida anterior. Me pregunté en mi interior, si ese es el caso, ¿por qué te obsesiona repetir los mismos errores? Así que cogí a Ferdinand del brazo y miré a James. Por favor, no me molestes más. James, ya no estás cualificado para ello. El cuerpo de Ferdinand se tensó. Luego, obedientemente, me dejó sujetarlo. Sin embargo, los ojos de James se pusieron rojos. Podría ser que él sea más digno que yo. Karina, ¿estás segura? Sonreí y abrí la puerta del coche. Sí, tal vez. Pero Karina, la voz de James temblaba ligeramente. Me di la vuelta. Vi que su cuerpo ya se inclinaba hacia adelante, aparentemente ansioso por agarrarme, pero cuando vio mi expresión fruncida, se contuvo. Entonces se limitó a mirarme profundamente. Por favor, Karina, escúchame. Sentí un ligero dolor sordo en el corazón. Después de todo, 30 años de matrimonio no podían borrarse en un instante. Apreté la puerta del coche, apreté los dientes, me di la vuelta y me senté en el coche. Nevaba mucho por la noche. El Ferrari de abajo ya no estaba. Cuando corrí las cortinas antes de acostarme, vi una figura familiar abajo. James estaba de pie en la nieve con un abrigo negro. Las huellas alrededor del lugar donde estaba habían quedado cubiertas por la nieve. Me miró bajo el paraguas. Nuestras miradas se cruzaron en ese momento. Recordé vagamente mi vida pasada. Después de una gran pelea tras casarnos, yo también lo eché de casa. Como estaba muy enfadada, mi corazón estaba mal. Después de echarlo de casa, él se quedaba abajo para evitar que me metiera en problemas. Nadie lo rescataba en ese momento. No importaba el viento, el frío, la lluvia o la nieve. No es que estos detalles no me llamaran la atención en mi vida anterior, pero si el amor mutuo tenía como telón de fondo una pelea con espadas de almohadillas, entonces prefería que él y yo nos olvidáramos con estilo. Cerré las cortinas. Nevó mucho toda la noche. Di vueltas en la cama sin poder dormir. Entonces me levanté para pedirle a alguien que le enviara una bufanda. Estaba impaciente por abrir las cortinas al amanecer. No había ni rastro de James. Parece que el hombre no esperó estúpidamente a congelarse. Después de décadas juntos, era imposible dejarlo ir de repente, pero no esperaba que después de eso no volviera a verlo en el piso de abajo. James no ha aparecido en todo el mes. Supongo que habrá vuelto al campo, a Luxemburgo. Sentía un vacío en el corazón. Décadas de conexión, hoy se han roto por completo. Al fin y al cabo, había cierta reticencia, pero no me importaba lo más mínimo, porque mi estado mental estaba empeorando cada vez más. Siempre tenía la sensación de no poder dormir. Ferdinand me llevó a ver a su amigo médico, pero no me ayudó. El médico me recomendó varios tipos de té, así que aumenté la cantidad de té para obligarme a refrescarme, pero no me di cuenta de que no solo no me ayudaba, sino que me daba más sueño. Otra noche aturdida. Me iba a acostar directamente cuando un hombre irrumpió de repente en mi dormitorio. Antes de que pudiera reaccionar, ya me había tapado la boca y me había metido algo en la boca. El fuerte olor a sangre me golpeó la nariz. Abrí los ojos y los abrí de par en par. Sorprendida, estaba en shock. ¿Qué, James? Estaba cubierto de sangre. Respiraba con dificultad y se llevó un dedo a los labios. Te llevaré lejos, Karina. Me cogió y me sacó por la ventana. No había dado más que unos pasos cuando oí gritos de alarma detrás de mí. Maldita sí. Esa persona se ha ido. Ha huido. Ahora todos lo persiguen. James maldijo en voz baja. Luego corrió más rápido conmigo. De repente, recordé algo. En mi vida anterior, parecía que también había muerto envenenada. También me encantaba beber té en mi última vida. Me pregunté en mi interior. ¿Podría ser que mis síntomas recientes se deban a eso? ¿Pero quién demonios me haría esto? Me quedé en silencio durante un rato. Si no fue James, ¿quién demonios era esa persona? En mi última vida y en esta.
¿Fue capaz de hacerme esto en silencio? Mis pensamientos se vieron interrumpidos, porque delante de nosotros se extendía un vasto océano. Al volverme, vi que innumerables personas y coches bloqueaban el camino de vuelta. Mierda, ¿estamos rodeados? Inconscientemente, cogí un palo. Al segundo siguiente, mis pies dejaron el suelo. James me levantó y me lanzó a una pequeña barca de madera. Era la única barca en la costa. Quédate quieta, Karina. James empujó la barca hacia el mar. El agua estaba fría y helada. Su respiración comenzó a temblar mientras sus brazos se llenaban de venas. Le agarré del brazo. Deja de empujar. Ya es suficiente. James, sube aquí. James no dijo nada. Grité. Tonto. Esta barca no puede soportar el peso de 2 personas. Sí que puede. Karina, ¿cómo lo sabes si no te subes? Intenté con todas mis fuerzas tirar del hombre hacia arriba, pero él me agarró la mano con el dorso de la suya. De repente, su pecho estaba empapado por el agua fría del mar. Tenía los labios fríos. Karina, hay una torre de vigilancia más adelante donde mis hombres te recogerán. Le pregunté. ¿Y tú? James respondió. Los retrasaré. Me besó el dorso de la mano. No te preocupes. Karina. James dijo con un empujón brusco. Luego me empujó con fuerza. Lo vi volver hacia la orilla y gritar como un loco. James Mountbatten, tienes que volver. Te esperaré. Me casaré contigo cuando vuelvas. Me hizo un gesto con la mano. Fue entonces cuando vi lo que tenía en la mano. Dije, Dios mío, ¿una bomba de arcilla? El barco se alejó a la deriva. La costa estaba en llamas. Grité con un grito desgarrador. James, pero nadie sobrevivió. No fui a la torre de vigilancia. Regresé rápidamente a la orilla. Solo había restos y escombros. Por desgracia, no había señales de vida. James, mi voz temblaba. James Mountbatten. Grité su nombre muchas veces en ese momento. Por desgracia, nadie me respondió. Karina, me di la vuelta violentamente. James, oh, eres tú. Ferdinand. Ferdinand se apresuró a acudir al lugar con la policía. ¿Cómo estás? ¿Estás herida? Oye, Karina. Le pellizqué con fuerza el cuello. ¿Eres tú? Eres el único que ha podido tocar mis cosas desde el principio hasta el final, ya fuera en mi vida pasada o en esta. Aparte de James, la única persona que podía tocar mis objetos personales era él. La policía nos separó rápidamente. Señorita Karina, han encontrado a la persona que la ha envenenado. Alguien fue escoltado hasta allí. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Pregunté en mi corazón. ¿No es este el médico amigo que me presentó Ferdinand antes? Ferdinand me explicó. Tiene otro nombre que te interesará saber. Karina. Es Lucius Cuthbert, el mismo apellido que tú. Mi corazón latía con fuerza cuando escuché las palabras de Ferdinand. Fuimos todos a la comisaría. Allí, me entregaron un informe de paternidad. El documento afirmaba que Lucius Cuthbert era mi medio hermano. En aquel entonces, mi padre cometió un error y ocultó la existencia de este hijo ilegítimo durante tantos años. No esperaba que mis padres fallecieran de forma tan inesperada. La oportunidad de Lucius de reconocer a sus antepasados desapareció al instante. La herencia cayó en mis manos. Él no tenía parte alguna en toda la fortuna de la familia Cuthbert, así que me conoció a través de Ferdinand. Yo estaba más entusiasmado con la gente de mi círculo íntimo de amigos, lo que le dio a Lucius la oportunidad de aprovecharse de ello. El veneno crónico que eligió para mí era incoloro e insípido. Tardó años y años en provocar un ataque, mientras que el mecanismo de muerte era similar al del exceso de trabajo habitual. Estaba tan ocupado todos los días que trabajaba sin descanso, lo cual era la forma perfecta de morir. Él solo esperaba hacerse con mi herencia tras mi muerte. Fue una pena que James descubriera el secreto y se hiciera con la prueba clave. No había salida. Un asesinato silencioso se había convertido en una caza humana. James desapareció antes de investigar los asuntos de Lucius, después de estar toda la noche sano y salvo. De repente me di cuenta de que lo que James me había dado a la fuerza parecía ser el antídoto, pero ahora se había ido. Ni siquiera se había encontrado el cadáver. Se ha encontrado un superviviente en el lugar de los hechos. Por favor, identifíquelo. ¿Es un conocido suyo? La policía me entregó la foto. Me levanté violentamente. Sí, es mi prometido. Ferdinand se quedó atónito. Cuando Ferdinand y yo llegamos a la habitación del hospital, James acababa de despertarse. James, le llamé mientras le agarraba la mano. En cambio, él bajó la mirada hacia Ferdinand, que le había acompañado. Déjale ir. Aunque su voz era bastante débil, su tono era muy firme. Ferdinand me miró y luego volvió a mirar a él. Antes de que pudiera decir nada, tomó la iniciativa de salir de la habitación del hospital. Le dije, solo ha venido a verte, James, nada más. En ese momento, él estaba un poco molesto. No me gusta. Karina, ¿entonces tú sí le gustas? ¿Quién te ha dado permiso para bajar a tierra con una bomba? Y me has mentido diciendo que volverías. James, estaba furiosa. Y James me dio un manotazo en la mano.
Siempre tengo que asegurarme de que no puedan alcanzarte. Asterisco ejem, menos mal que, antes de que pudiera hacer nada, ese compañero tuyo dio el primer paso. ¿Qué quieres decir, James? Ferdinand, me quedé atónita. Resultó que James quería morir con la gente de Lucius, solo que Ferdinand dio el primer paso para matarlos. Por suerte, James solo se vio afectado por la onda expansiva. No resultó gravemente herido. Asterisco, eres igual que yo. Contuve las lágrimas. Él sonrió sin decir nada. ¿En qué piensas? Por fin te has librado de mí. ¿No es eso bueno? Asterisco ejem, ¿cómo que librarme de ti? Ejem, ¿cómo que librarte de ti? Me tocó la cabeza. Hace tiempo que te considero mi esposa. Me quedé atónita. ¿Cómo es posible? Nosotros claramente. James respondió. Sí, sé que es obvio que discutimos todos los días, ¿verdad? Me sonrió. De hecho, al principio estaba muy en contra de ti, Karina. Siempre pensé que me habías casado porque querías pagarme mi amabilidad. Me quedé callada y me concentré en escucharlo. En mi corazón, había tantas preguntas sobre el significado de todas estas cosas que James había hecho. Pero después de 30 años, la gente debería haber visto sus verdaderos corazones. No, y entonces deberíamos haber aceptado el destino que existía. Es solo que nuestro matrimonio comenzó con una pelea. Eso no se podía detener después de eso. James hizo una pausa por un momento. Su mirada era muy profunda. Continuó diciendo, en realidad, lo que más lamento de mi vida anterior es no haberte expresado nunca mis sentimientos. Karina, en realidad estoy enamorado de ti desde hace mucho tiempo. Me sorprendió su declaración de amor. Tenía los ojos llorosos y enrojecidos. Le dije con firmeza, olvídalo, James. Creo que ya no sabes distinguir entre la gratitud y el amor verdadero. ¿Cómo puede ser? Karina, por favor, escúchame primero. Me quedé en silencio. Estuve confundida durante un rato. James estaba un poco ansioso. Renací en mi boda con Annette. Karina, cuando no sabía que la novia eras tú. Ya había tomado una decisión. Sentí que esta situación era como lanzar una moneda al aire. No importaba si salía cara o cruz. Lo importante era la respuesta que había en el corazón de cada uno antes de que cayera la moneda. ¿Estás seguro? Miré a James. Entonces yo también estoy segura. Él me miró un poco nervioso. Solo eres mi prometida. En ese momento, los ojos de James estaban tan brillantes como nunca los había visto antes. El día que volví a casa, James me preparó una boda por todo lo alto. Ferdinand también apareció como padrino. Al principio, James se resistió a este arreglo. Seguía teniendo el mismo problema con su rival amoroso que en su última vida. Eso fue hasta que Ferdinand le confesó sus sentimientos. Admito que me gustaba, tanto en esta vida como en la anterior. James frunció el ceño con fuerza, pero Ferdinand cambió sus palabras. Entonces no puedo aceptar que yo fuera el causante de su desgracia. Si Lucius no la hubiera unido a mí, ella no habría tenido que sufrir un desastre tan inmerecido. Así que admito mi derrota. Señor James, espero que no la haga llorar toda la noche como hizo en su última vida. James entrecerró los ojos. No te preocupes. La conozco mejor que tú. En la boda, me puso un anillo de diamantes en el dedo. Luego me susurró al oído. El comienzo de un matrimonio a menudo marca toda la vida de dos personas. Nosotros empezamos un matrimonio infeliz con una pelea a espadas. Ahora quiero hacerlo de otra manera. Me miró profundamente a los ojos. Yo le sonreí. Asterisco Karina. Te quiero. Te lo diré todos los días durante el resto de mi vida. Levanté la vista y lo miré profundamente a los ojos. Yo también te quiero. James, este matrimonio comenzó con amor. Durante el resto de nuestras vidas, nuestro amor será lo único que perdure.